todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hombres y mujeres que estuvieron tan cerca de Dios que los consideramos santos. Algunos con unas vidas fascinantes, dignas de películas o de novelas, como es el caso de San Francisco de Asís, que fue el primer estigmatizado de la historia, la primera persona a la que le aparecen las marcas de Cristo en la crucifixión, o niñas pobres y harapientas como Bernadette Soubirous, la santa que en una cueva de Lourdes fue capaz de escarbar barro con su mano y ante la mirada atónita del pueblo surgió un manantial de aguas curativas que pervive hasta día de hoy. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Santos, el camino de la divinidad. En Caracol Radio, la historia de los santos, el camino a la divinidad. Dirige Juan Jesús Vallejo. Famélica harapienta, más pobre que una rata, medio coja por sus problemas en la rodilla, de madre alcohólica, se ganaba la vida rebuscando entre las basuras. Y aquella niña, ante el estupor de sus vecinos, de repente, en una sombría cueva, empezó a decir que veía a una señora vestida de blanco, con flores amarillas en los pies. Aquellos comentarios de esta niña, que era menos que nadie, solo levantaban la mofa entre sus vecinos. Hasta que una tarde del año 1858, aquella niña en esa cueva dijo que aquella señora le estaba diciendo que excavara porque de ahí saldría agua, un agua milagrosa. Se hincó de rodillas, empezó a excavar, sus manos manchadas de lodo. Sus vecinos no paraban de reírse de ella. Y así terminó aquella tarde, con Bernadette Soubirous llena de barro, sin que saliese agua y con sus vecinos riéndose de ella. Sin embargo, a la mañana siguiente, el milagro aconteció delante de todos. Empezó a brotar agua, un agua limpia, pura, cristalina, un agua que para muchos tiene la capacidad de sanar. Y no solo porque lo dijera aquella niña. Los médicos de la Facultad de Medicina de Montpellier realmente confirmaron que es un agua con propiedades curativas. Y aquella niña, Bernadette Soubirous, acabó siendo santa. Su cadáver, siglo y medio después de su muerte, continúa incorrupto. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenemos un numeral en Twitter que es Santos Caracol. Repito, el numeral es Santos Caracol. Lo que os acabo de comentar ahora, en la introducción, es la historia de Bernadette Soubirous, la santa francesa conocida por ver a la Virgen en una cueva olvidada del municipio de Lourdes, el lugar en el que la Iglesia Católica ha cotejado más milagros, 69 en total, sin que los médicos ni la ciencia hayan sido capaces de explicarlos. Los hechos son los que son. Incluso
en este caso por encima de la fe. Yo no soy católico, pero la historia de Bernadette Soubirous, luego os hablaremos un poquito más de esto, es realmente apasionante. Para los que os guste el misterio, también tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, un canal que se llama Oculto tras la sombra, y además todos los jueves también tenéis podcast. Ahí, la fascinante historia de los santos, en este especial de Semana Santa, aquí en riguroso directo en Caracol Radio. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Néstor Armando Alzate, nuestro invitado de excepción de este programa, y desde luego un saludo para todos los oyentes de Caracol Radio que nos escuchan en directo, y también para todas las personas que van a acceder al podcast, nos van a escuchar en diferido y van a percibir todo este contenido que les traemos en los próximos minutos. Juanje, hoy un tema idóneo para esta Semana Mayor, un tema relacionado con los santos y sobre todo con todo un experto como lo es el maestro Néstor Armando Alzate. Y si te digo santos, Alejandro Bernal, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Wow, curiosamente es precisamente uno de los temas que voy a abordar esta noche, y es Juana de Arco, que me parece un personaje bastante interesante. Sí. Pero de película. Bueno, y como siempre, para hablarnos de estos temas tenemos un invitado de lujo, y en el caso de esta noche es el señor Néstor Armando Alzate, que dirigió muchos años aquí en Caracol Radio el programa Misterios del Mundo, y que es escritor, buen amigo, y además tiene un canal de YouTube magnífico que se llama Néstor Armando Alzate Ilógico, recomendadísimo. Yo no paro de ver vídeos. Hace poco sacaste una serie, por cierto, de la Atlántida, buenísima. Néstor Armando Alzate, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Jesús, buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches, Alejito, y gracias por la invitación. Y esto es muy apasionante. Inclusive yo escribí una obra de 4 tomos sobre la vida de 365 santos, el santo de cada día. Y me asombraron siempre los santos, y cuando quieras te digo por qué. Pues me lo puedes decir ya si quieres. Para mí son personas que están conectadas con Dios. Pero la Iglesia Católica, vamos a decirlo, para que la Iglesia Católica reconozca que hay un santo, tiene que haber 2 milagros que no sean explicables por parte de la ciencia, y además que se prueben las virtudes cristianas de la persona de la que se está hablando. ¿Qué es para ti un santo entonces, Néstor Armando? Lo que yo he podido percibir ahorita cuando hiciste la introducción del programa, decías que los santos, ¿cómo fue que dijiste? A ver, yo sí lo rememoro bien. Que los santos, que no se podía entender, algo así, que no se podía entender, pero que estaban ahí los hechos. Para mí un santo es una persona común y corriente, que de alguna manera se comunica con la deidad, con Dios. Pero yo creo que aquí entran a jugar varios elementos que para mí son determinantes, son claves. Y se tiene que partir de una definición que yo les planteo a ustedes. La definición es, ¿se cree porque se tiene fe o se tiene fe porque se cree? Qué buena pregunta. Qué buena cuestión. Vuestros comentarios y respuestas a través del numeral Santos Caracol. Yo creo que hay una parte de fe, desde mi punto de vista, era Alejandro Bernal que diga la suya. Hay una parte de fe que es fundamental, ¿no? O sea, realmente eso de que la fe mueve montañas, desde mi punto de vista, mucho más que un dicho. De todas formas, yo creo que sí hay elementos y sí hay personas que no sé por qué están tocadas por la divinidad. En el caso, por ejemplo, de esta niña, de Bernadette Soubirous, que, bueno, yo puedo decir que es de mis santas favoritas, pues porque la ciencia no puede explicar 69 milagros en Lourdes. Es que en Lourdes ha habido más milagros aprobados por la Iglesia Católica que en Roma, que si uno va a la Catedral de San Pedro. Es que esto es una cosa muy loca. Y era una niña... ¿Fátima? Sí, no, Fátima tiene muy poco. Fátima tendrá 1 o 2 solo. Fátima tiene poquísimo. Sin embargo, es el lugar con muchos más milagros, con diferencia de cualquier lugar de la Iglesia Católica, es Lourdes.
y algunos de ellos son tremendamente espectaculares. Entonces, vale, ¿la fe puede llegar a hacer eso? Oye, pues no lo sé, porque también va mucha fe, mucha gente con fe a Fátima, pero por ejemplo ese tipo de milagros se dan mucho más en Lourdes. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. No Pero tengo bueno, ni ¿cuál idea. sería tu percepción? ¿Se tiene fe porque se cree o se cree porque se tiene fe? Se tiene fe porque se cree. Sí, claro. Si no crees, no puedes tener fe. Obvio. ¿Qué dices, Alejo? Yo creo que se tiene fe porque se cree. Y sobre Es que todo, yo creo, y perdóname por interrumpirte, Néstor, pero yo creo que la mente es tan poderosa que definitivamente el enfocar todos tus deseos, tus anhelos, tus creencias en algo que va a suceder produce magia. Y muchas veces esa magia se manifiesta o en milagros o en prodigios, y particularmente considero pues que hay personas que tal y como tú decías, Néstor, personas del común como cualquiera de nosotros, que quizás de alguna manera u otra han sido tocados por esa magia y pueden reproducirla en nuestro mundo. Al menos es mi visión. Cuando yo hago esta pregunta la hago por dos razones. Y no sé si hago una cosita así muy pequeñita de disquisición. Hay dos tipos de fe. Una, que es la fe mecánica. Vivimos desde que nacemos hasta que morimos, vivimos por actos de fe. Cuando te vas a subir a un taxi, vos no sabes si el taxista es buena gente, si el carro está en buenas condiciones, si sabe manejar, si te ha de llevar bien a su destino. Si vas al aeropuerto y te subís a un avión, vos no preguntás si el piloto sabe o no sabe. Es un acto de fe que te subas al avión. Y ese acto de fe nos permite la supervivencia. ¿Qué tal que llegáramos a un restaurante y siempre supusiéramos o empezáramos a pensar, ¿será que esta agua está envenenada? ¿Será que esta comida está envenenada? Cierto que ahí no podríamos hacer absolutamente nada, pero esa fe se vuelve mecánica, es intuitiva, es natural, surge porque forma parte de tu naturaleza y es la que te preserva de muchas otras cosas. Pero la otra fe es una fe más abstracta, en una idea o en un alguien que no tiene nada que ver con tu vida cotidiana. Pero cuando transformas esa fe abstracta en algo mecánico como aquella otra fe de la que estaba hablando, de tomarte el agua sin pensar si te la envenenaron o no, como ya la haces parte de tu vida, entonces ya tú haces de manera natural. Eso es lo que hacen los santos, porque tienen fe en lo que creen. De primero creen y luego de creer tienen la certeza tan absoluta que no admiten ninguna duda. Simplemente su fe los lleva porque forma parte de su espíritu, de su mente, esa fe. Y es esa fe es la que actúa. Y aquí no tiene nada que ver inclusive ni las religiones, porque en todas las religiones hay santos, en todas las religiones hay milagros. Todos hacen milagros, pero porque parten de esta premisa, de creer en algo, y así creyendo en algo, actúa esa fe. Eso es lo que han hecho estos santos, es lo que me han demostrado a mí en esta investigación que hice. Y en el caso de Bernardita de Subirú, ella era una niña muy piadosa, pero sí, era una mujer ignorante, era analfabeta, era una campesina, pero tenía tal confianza en Dios que se ponía en manos de la Virgen y la Virgen le respondió, al margen de cuál sea la concepción que uno tenga o no de la Virgen. Eso es lo maravilloso. Y la fuente surgió, sí, y ahí está, y sí, sigue curando gente. Es que cuando yo en la introducción contaba esta escena, y por eso digamos, mi santa favorita y tal, o sea, imaginaros la escena de aquella tarde de 1858, la niña de rodillas, una niña harapienta que se buscaba la vida de lo que rebuscaba de las basuras, cavando, y cuenta en la crónica que lo único que movía era barro. O sea, empezó a excavar y nada, pues barro y barro y barro, y los vecinos muertos de la risa, y menuda tontería, y a la mañana siguiente un manantial que a día de hoy sigue echando agua. Esto es una cosa, sigue curando. Y sigue curando. Entonces, esto es una cosa que lo deja a uno en shock y te hace creer, efectivamente, que hay mensajeros de Dios, que son los santos, y que existen los milagros. Pero hay una cosa que decía Néstor que me parecía muy, muy importante, y aunque nos desviemos un poco del tema, yo creo que a todos los noctámbulos les va a encantar. ¿Dónde encuentra uno la fe?
yo que soy profundamente agnóstico, y a lo único lo que le rezo, siempre lo he dicho, es un Buda. Tengo ahí un altar y cuando estoy así un poco fastidiado, pues le pongo su velita y tal, porque es lo único que me da paz. Sin embargo, fijaros una cosa, yo que he estado en Egipto 11 veces, hay un lugar en el Cairo, Santa María de Zeitún, una pequeña capilla que hay en un barrio muy popular, muy pobre, ¿vale? En el barrio de Zeitún. Bueno, pues allí en 1968 un señor que estaba allí arreglando un autobús y dijo que de repente vio una señora en lo alto de la cúpula de la iglesia y empezó a gritar y salió el cura y esa señora se volvió a aparecer y pues una de las apariciones a un fotógrafo, Wazir Rick, le dio tiempo a poner el trípode, porque claro, hacer una foto en 1968 con tan poca luz es complicado, le dio tiempo a poner el trípode y a hacer la foto. Esa foto fue portada del New York Times en abril de 1968. Y os estoy enseñando. Ella posó para la foto. Efectivamente. Y esa foto yo siempre la llevo en mi billetera. Esto es mi billetera. Aquí como me están viendo por vídeo, esta es la foto que fue portada en New York Times. Abril de 1968. Sí, claro. Esa foto. Esta es una copia de la original, que me la dieron allí en Zeitún. Y lo que me sucede cuando voy a Zeitún, yo que no soy cristiano, es que hay una espiritualidad y una fe, no me preguntéis por qué, que a mí, a otro a lo mejor, a mí se me contagia. Y yo llego allí, rezo, pongo mi vela, dejo plata en el cepillo y eso me hace feliz. No me preguntáis por qué. Pero mira que has dicho dos cosas. Bueno, eres agnóstico, pero vas y le rezas a un Buda. Sí. Llevas la plata al cepillo, ¿cierto? Sí. Porque es que la diferencia aquí que tendremos que clarificar muy bien es que una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Correcto. Es decir, la conexión de uno con la idea que tenga de qué es Dios o quién es Dios o si es una fuerza o es una energía. Pon lo que quiera. Para mí la mejor definición de Dios la aportan los masones cuando dicen el Gau, el gran arquitecto del universo. Ponle, déjalo incorpóreo, ponle corporeidad, haz como lo que quieras, pero es la relación espiritual. Y yo creo que lo que tú estableces es una relación espiritual, que tienes como referente un Buda o un objeto o algo, pero no es eso lo que actúa, es tu fe en lo que crees. Y yo creo que esa es la gran diferencia, como los maoríes o como los de allá de Andamán que caminan sobre brasas. Bueno, caminan sobre brasas. ¿Por qué? Porque es que la mente es tan poderosa que puede superar la materia, puede dominar la materia, pero para hacerlo tiene que tener esa fe tan afincada, esa fe de la que yo decía que es mecánica, que está en tu interior, que no la tenés que ir a buscar, sino que ya está dentro y simplemente actúa. Y de una manera normal, natural. Y eso es lo que hacen estos santos. Yo no sé si te hablé, si puedo hacerlo ya o si terminamos con no, dale, Bernadette. Sí, sigue, no hay problema. Hay un hombre que a mí, ese hombre me deja turulato porque además está registrado en notaría los hechos de él. San José de Cupertino. A ese tipo lo tenían que llevar con una soga siempre porque había que bajarlo. Ese siempre estaba en el aire. Levitaba, sí. Sí. Y esto está en notaría, con testigos. San José de Cupertino. Ese es un santo, te voy a decir, San José de Cupertino es un santo del siglo XVII. Oiga pues, y veía una cruz en un campanario y de pronto estaba conversando contigo y empezaba a elevarse mirando la cruz y se quedaba suspendido frente al campanario horas enteras de rodillas en el aire, como si estuviera apoyando en algo, orando y orando y orando, y había que llamarlo, y a veces había que enlazarlo para bajarlo. Cuentan que en el convento, a él, que bien pueda, pase, bien pueda, siga pues, mi gata, a él, los hermanos del convento preguntaban por él, y todos miraban para arriba. En alguna parte, llegó una vez a visitar un papa, y llegó al salón donde estaba el Papa porque ya tenía fama de ser demiurgo también, hacía unos milagros increíbles. Y llega donde el Papa y lo saludó el Papa y llegó y miró al Papa y vio un crucifijo ahí y lo dejó con la mano estirada y se fue elevando.
lo tuvieron que bajar como a 4 metros, suspendido, orando de rodillas. San José de Cupertino, el santo más volador de la historia. Sí. Y entonces uno le pregunta, ¿cómo vence las leyes de la naturaleza? Es que tiene que haber hay un versículo en la Biblia que yo creo que es la clave de todo. Y no sé si lo recuerdas. Dice, dile a ese monte que se echa al mar. Y si en el momento en que estás diciendo, crees que eso que estás diciendo se está haciendo, se hará. Y cuando tienes esa convicción absoluta de que es un hecho, se hace. Se hace. Es que yo creo que de lo que nos está hablando Néstor Armando Alzate, y era Alejandro también que nos dé su opinión, es algo muy importante, que es el poder transformador de la fe. Cuando uno tiene una fe tan tremendamente fuerte, pues eso, pues como le pasaba a San José de Cupertino, que era capaz de levitar, o a aquella niña como era Bernadette Soubirous, envuelta en barro y todo el mundo se reía, pero salió agua. Y San José de Cupertino se elevaba. Entonces, la fe tiene la capacidad de transformarte. Sí, creo que esa es la lección de los santos. Y viste que al principio dijiste que te impresionaba que Dios se ocupara, pero de la gente más pobre. Pues ve, te leo aquí un fragmentico pequeñito. A pesar de su evidente incapacidad, porque el hombre, la obsesión de él era ser sacerdote, y dice, a pesar de su evidente incapacidad para el estudio, se esforzó de tal forma que sus compañeros le ayudaron generosamente a saltar las talanqueras de los exigentes exámenes, y gracias a su persistencia, por fin el 18 de marzo de 1628 fue ordenado sacerdote. Lo traigo a colación, es un hombre absolutamente ignorante. Y miren lo que se transformó. Porque yo creo que a Dios le gusta la sencillez y la humildad. Alejandro Bernal. Obvio. Hablando sobre la humildad, precisamente que la recalcaba Juan Jesús y también la mencionaba el maestro Néstor Armando, hay una anécdota bastante curiosa sobre San José de Cupertino, y es que resulta que comenzaron a llegar una gran cantidad de informaciones sobre estos prodigios que hacía este hombre, sobre el levitar en específico, y resulta que un príncipe protestante, el duque de Luneburgo, pues era un hombre que, Juan Federico se llamaba este señor, bastante escéptico, consideraba que eran habladurías. De hecho, pidió en exclusivo poder ver directamente a este hombre para tratar de desentrañar este engaño, así como lo veía este duque. Quedó absolutamente sorprendido cuando frente a él lo ve elevándose varios metros y no podía dar crédito de lo que veía. Y creo que esto va muy de la mano de lo que decía Juan Jesús, la humildad por lo general del origen de todos estos santos que realizan estos prodigios que sorprenden a propios extraños. Sí, y claro. Lo más importante es que se abstraen. Entonces llega un momento en que ellos se fueron del mundo y puede estar el Papa, como el caso de Cupertino o como de este príncipe que si se llama Federico tenía que ser por allá de Baviera o de Alemania en todo caso. Sí. Sí, es Federico. Pero ni se dan cuenta quién está alrededor. Es como si se salieran del cuerpo. Es una cosa impresionante. A mí eso me sacude. Hay un tema que me fascina. Yo nunca he estado con un santo, pero creo que sí he estado cerca de uno. Cuando yo iba al monasterio de San Pablo en Egipto, no sé si sigue vivo o si falleció. Yo siempre iba, y muchas veces fui a San Pablo, que es uno de los 2 monasterios más antiguos de la cristiandad del siglo IV después de Cristo, San Antonio de San Pablo. Ahí se crean las primeras reglas monásticas. Eso pasó en Egipto. Bueno, pues hay un señor, el padre Fanush, y pues tú llegabas allí y siempre había, no te exagero, 30, 40, 50 personas sentadas cerca de la celda donde están los frailes, esperando a ver cuándo quería salir el padre Fanush, porque no se le podía pedir audiencia, no había forma de verlo, ni siendo periodista, ni siendo la BBC, ni siendo New York Times. El tipo salía de la celda cuando su mente se lo decía. Este señor tenía estigmas en las manos, iba siempre con calcetines en las manos. Yo estuve muchas veces, nunca le pude ver, ni hablando con los frailes ni nada, o sea, es un tema que no se le podía molestar.
Y este señor tenía la fama de curar, por eso siempre había allí 30, 40, 50 personas que se pegaban semanas porque podía tardar hasta meses en salir de la celda. Es lo que estaba diciendo Néstor Armando Alzate. Es como si ese apego a Dios, a lo divino, perdón, a la espiritualidad, les hiciera olvidarse del mundo. Ese poder de transformación interior tan tremendamente impactante e inquietante. Es que inclusive, míralo, hablamos de Cupertino, por ejemplo, hablamos de este sacerdote del que estás hablando, pero nos podemos remitir a los lamas. Sí, hacen lo mismo, es decir, es que yo creo que más allá de cualquier consideración, Dios, que para mí pues es universal y está en todas partes y en todas las religiones, yo creo profundamente, y las religiones son formas de acercarse a él diferentes, pero cuando un individuo llega a ese grado de espiritualidad, los milagros ni siquiera suceden, todo es un milagro, sí, por donde se mire. Este Cupertino estaba orando y de pronto estaban construyendo un castillo por allá arriba y llevaban una cruz que tenían que empotrar sobre una piedra muy alta. Y de pronto él miró y vio que esa cruz los iba a aplastar a los que estaban con la cruz. Llegó y se fue volando, cogió la cruz debajo del brazo, la llevó y ¡pum!, la empotró como si nada. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Santos Caracol. No os vayáis que viene un pequeño informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresamos con la historia de los santos, el camino a la divinidad. Continuamos con la historia de los santos, el camino a la divinidad. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Santos Caracol. Y cuando estábamos fuera del aire, pues aquí seguíamos hablando nosotros tres, y me comentaba Néstor Armando Alzate, lo que te pasa en Santa María de Zeitoun en Egipto no es el lugar en sí, eres tú, que por lo que sea tienes una predisposición en ese lugar a conectarte con lo divino. Y muy posiblemente, pues Néstor tenga razón. No sé por qué yo en ese lugar realmente, no levito como San José de Cupertino, pero realmente mi espiritualidad conecta con algo que no entiendo y que me parece fascinante. Y me comentaba también Néstor que había otra historia de otro santo que es tan espectacular o más como la de San José de Cupertino. Mira, es que este es un santo relativamente poco conocido. Se llamaba San Francisco de Paula. Es un santo de 1416. ¿Y cómo te parece que él era un demiurgo? Él hacía milagros, se le caían de las manos, del pelo, de todas partes. Y a un trabajador de él que estaba en un monasterio, construyendo un monasterio, se cayó de la torre y se murió. Pues fue y lo resucitó. Oiga, pues lo resucitó. Bueno, lo resucitó y siguió trabajando. Y al tiempo ese mismo operario le cayó un árbol encima. Estaban trozando árboles, cortándolos para ese monasterio, y volvió y lo mató. Y volvió y lo resucitó. San Francisco de Paula. Y llegó a un puerto para pasar a Mesina, ¿cierto? Y entonces, para que lo llevaran, entonces el capitán del barco le dijo, ¿y la platica qué? Y dijo, no, yo no tengo plata. Bueno, entonces no vas. Entonces se quitó la capa, la puso sobre el agua, se montó en ella y llegó a Mesina. Todo esto que te estoy contando está comprobado por actas ante notario. No es algo que se invente ni pertenezca a la imaginería popular, no, nada. Estos hechos ocurrieron. Entonces yo digo, estos seres excepcionales que son hombres comunes y corrientes, ¿cómo pueden llegar a este grado de espiritualidad que son capaces de trascender las leyes universales de esa manera tan impresionante? Y son capaces... Y hay otros. Alejandro.
Hay algo muy interesante precisamente sobre San Francisco de Paula, Juan G, Néstor y oyentes, y es que este hombre oficialmente falleció el 2 de abril de 1507 y casi un siglo después, estoy hablando del año 1592, los hugonotes, bueno, así se les decía a los protestantes franceses en Ujú, aquel final sí. del siglo XVI, Jorge, saquearon el cuerpo, la tumba de este santo y lo encontraron incorrupto. Y aún así, lo que hicieron fue quemaron ese cuerpo, esparcieron sus huesos y algunos de los restos los comenzaron a distribuir como reliquias. Una historia bastante Ujú. extraña alrededor de este santo. Yo hay santos que creo que han sido capaces de cambiar la historia y hasta de meterse en guerras. Porque Alejandro Bernal, ¿quién fue Juana de Arco? Bueno, sin lugar a dudas, como lo comentábamos en el primer bloque, Juan Jesús, una figura que perfectamente podría ser la protagonista de una película o una serie de Netflix tranquilamente. Una mujer de un origen muy humilde, una mujer campesina que fue pues una pieza vital para los franceses durante la Guerra de los 100 años, en la cual pues bueno, Francia enfrentó a los ingleses. Algo muy particular sobre esta mujer y que en lo cual hacen hincapié varios biógrafos es que en su época a esta mujer, por un lado, muchos la veían como una persona que estaba muy cercana a Dios, mientras que otros la veían como si fuese una especie de doncella de Satanás, porque hacía realmente cosas, prodigios muy extraños, incluso en el campo de batalla. Pero bueno, para hablar de Juana de Arco hay que tener en cuenta que esta mujer desde muy temprana edad reportó haber escuchado extrañas voces, o al menos eso lo dicen sus biógrafos. Esta mujer, de hecho, llegaba a decir que no solamente escuchaba voces que le indicaban cosas para realizar, sino que también tenía visiones proféticas. Muchas veces estas voces estaban acompañadas de luces, pero Juana de Arco iba más allá y ella decía que no eran simplemente luces o voces que quizás estuvieran en su mente, aunque ella siempre manifestó estar consciente a la hora de experimentar estos estados, sino que incluso podía olerlos, casi que palpar a estos extraños seres que le indicaban cosas que iban a ocurrir en el campo de batalla o en otro tipo de circunstancias en su vida. O sea, que es como si estuviera conectada con los ángeles o algo así. Los ángeles le iban avisando de ciertas cosas que iban a acontecer. Pues imagínate que acuérdate que desde la época de Carlomagno, para que un rey fuera legitimado, es decir, que fuera reconocido como rey, debía ser coronado en Reims. Y en ese momento había un holgazán en el trono, Carlos VII. Sí. Sí, Carlos VII. Y vivía con su corte en un castillo muy hermoso, el castillo de Chinon. Y cuando las voces le ordenaron que fuera a salvar a Francia, de tanto molestar, por fin accedieron a recibirla. Y el rey, para corroborar a ver qué tenía, llegó y se metió por allá entre los nobles y se disfrazó por allá un noble segundón y puso a alguno de los suyos en el trono. Y ella entró al salón y empezó a mirarlos a todos y no, usted no es el rey. Y se agarró y se fue por todas partes mirando a todo el mundo hasta que dijo, usted es el rey. Lo encontró entre la multitud. Wow. Y ahí sí todos tuvieron que decir, no, entonces esta mujer sí tiene su cuento. Y acuérdese que a ella, precisamente por las voces que escuchaba, fue por lo que la condenaron en 1431. Ya había nacido en 1412. Y luego de la toma de Orleans y de las campañas que hizo, que inclusive fue herida en batalla y todas estas cosas, fue entregada por el partido de los borgoñones, que eran partidarios de los ingleses. Y el obispo de Rouen la condenó a morir porque decían que era un engendro del demonio si escuchaba voces. Y por eso la quemaron en la hoguera en 1431. Y apenas en el siglo XX, creo que fue 1924, algo así por el estilo, por ahí por ese lado, fue reconocida santa, aunque en 1456 Calixto III, tío de Rodrigo Borgia, del futuro Alejandro VI, la canonizó. La reivindicó, la resarció su memoria, pero apenas en el siglo XX vinieron a reconocerla como santa y hoy es la patrona de Francia. Sí, claro. Para los franceses es el espíritu de lucha que tuvieron tanto con
con los ingleses como el espíritu de lucha que hizo que Francia fuera la primera república en Europa y la segunda del mundo, la segunda democracia moderna después de los Estados Unidos de América. Alejandro. 3 datos bastante curiosos sobre Juana de Arco. El primero de ellos es que cuando ella se encontraba con las tropas francesas en la ciudad de Chinon, comentan algunos biógrafos que un soldado le faltó el respeto a ella y ella le dijo algo así como: estás negando a Dios y aún así estás muy próximo a la muerte. Y este soldado que le faltó el respeto, en efecto, falleció días después de una manera bastante extraña, como si ella hubiese podido predecir la muerte de este hombre. También otro detalle bastante interesante o curiosidad alrededor de la figura de Juana de Arco es la de la espada de Ferbois. Resulta que esta mujer, pues resulta que le tenía mucho apego a un arma, una espada que ella solía utilizar. Muchos le ofrecieron varias, ella no quiso aceptar ninguna, porque de acuerdo a ella, unas apariciones le habían dicho que su espada se encontraba en la iglesia de Santa Catalina de Ferbois. Y en efecto, llevaron a una persona que corroborara como tal la ubicación y encontró esta espada que las apariciones se la habían comunicado a Juana de Arco. Y finalmente, un detalle que me parece muy, muy curioso sobre la muerte y la ejecución de esta mujer es que el verdugo, quien la ejecutó, Geoffrey Thorash, llegó a comentar que él se sentía maldecido después de ejecutar a una mujer que él consideraba como una auténtica santa. Dios, hasta su verdugo se llevó eso en la conciencia. Qué crueldad y qué cruel era la Edad Media, ¿no? Pero creo que el caso de Juana de Arco lo seleccionamos hoy para el programa precisamente por eso, porque es un santo que agarró una espada. O sea, y sobre todo una mujer tan joven. Sí. Tan suprema, tenía 19 años. Y además también tremendamente humilde, de familia súper humilde, campesino, una mujer muy, muy humilde, que empezó a la tener doncella de Don Remy, Remy. Efectivamente, que empezó a tener fama de santa desde muy joven y que hoy día es el emblema de una nación entera, por cierto, una de las economías más poderosas del mundo, que es la francesa. Entonces, bueno, pues a mí es una historia que realmente me fascina. Y es que yo creo que el tema de Juana de Arco es clave, porque siempre nos imaginamos un santo pues como un lama tibetano, o sea, que está todo el día meditando y rezando el rosario. Y sin embargo, no. Dios también puede estar detrás de las causas justas, aunque esto nos lleven a la batalla, aunque esto que estoy diciendo pueda también ser muy polémico, ¿vale? Por ciertas cuestiones, porque el Islam, ciertas ramas del Islam, lo normal, un sheikh te va a decir que no existe ninguna guerra santa, pero algunos sí te van a decir que sí que existe. Eso es un tema bastante polémico y bastante controvertido, pero sí es cierto que bueno, que hay veces que la vida te obliga y te empuja a luchar. Y cuando la lucha es justa, pues parece que Dios está de tu lado. Y bueno, y por desgracia en este mundo absurdo que seguimos teniendo guerras, creo que muchos soldados, por desgracia, pues les toca todavía coger la Biblia o un rosario y pegarse a la divinidad antes de saber si al día siguiente van a estar vivos o no. Néstor. Es que me haces caer en la cuenta de algo que me parece muy simpático. Y es que es muy particular aquí en el fútbol colombiano, que siempre el que gana dice, no, es que Dios me ayudó. Es decir, la gloria sea para Dios porque Dios fue el que nos dio la victoria. Y los otros también rezaron, los del otro equipo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo escoge cuál es el justo? Pues vuelvo con mi cuento, porque yo desde hace mucho tiempo sostengo la teoría de que más allá de Dios o de las religiones, la fe está en ti. La certeza está en ti. Eres tú quien cree, es tú el que creas el milagro. El milagro no está afuera, el milagro está adentro. Y eso es lo que yo puedo percibir de todos estos santos. Unos personajes que son maravillosos. Y muchos de ellos que eran unos holgazanes y todas esas cosas que fueron convertidos a fuerza de San Agustín, por ejemplo. San Agustín se negó durante muchos años a convertirse. Y él decía, sí señor, yo me voy a convertir, pero dame hasta mañana. Mañana volvemos a hablar del asunto. Y tanto que su mamá, Santa Mónica,
oró toda la vida para que él se convirtiera. Y cuando San Ambrosio lo logró convertir en Milán, que ya pues él dijo, si este es el momento, ella se fue y se murió tranquila, en el barco cuando iban de regreso a Hipona. Es una cosa, si lo miramos desde una perspectiva muy humana, esto no tiene ninguna explicación, por qué unos sí, por qué otros no. Sí, Pero funciona. creo que al final están en tu interior. Otro santo, por ejemplo, que a mí me fascina es la historia de San Francisco de Asís, que es el primer estigmatizado de la historia. Tenemos que irnos hasta el siglo XIII, porque fue el 14 de abril de 1224, para ser exacto, cuando en el monte Albernia, este santo dice que él ve bajar a un serafín, a un ángel envuelto en luz que tenía 6 alas de fuego. En torno a él dice que vio la figura de Cristo, la figura de la cruz, y después de eso, esa misma tarde, a él le salen unas llagas en las manos y en los pies, y además también en el costado una marca roja, como si hubiera sido la lanzada que Longinos le dio a Cristo. Y además no eran estigmas usuales como los que vemos ahora, sino que eran unos estigmas que dicen que realmente se le veían los trozos de carne, y los trozos de carne le hacían la forma como de la cabeza de unos clavos. Este hombre tuvo fama de santo, que es curioso, que también le transformó una guerra. Fue hecho prisionero en una batalla y después de estar un año prisionero, cuando regresó, dejó su fortuna, porque este sí era de padre con toda la plata del mundo, y dijo: no quiero nada, me hago religioso y me dedico a la vida contemplativa. Comentan que cuando él rezaba en algunos lugares, como por ejemplo en los bosques, le rodeaban animales, que a él le decía los hermanos pequeños. Por eso es el santo de los veterinarios y se le relaciona tanto con los animales. Y es curioso porque, siendo la primera persona en la historia con una documentación clara de estigmatizado, hay un documento eclesiástico de finales del siglo XIX donde ya se habían registrado 321 casos de estigmatizados. Curiosamente, 280 hombres por 41 mujeres. O sea que parece que las mujeres, no sé por qué, son capaces de estar más cerca de Dios que nosotros, aunque estamos hablando de santos, aunque Alejandro Bernal nos habló de la vida de una santa. Exactamente, Juan Jesús, como Juana de Arco. Precisamente sobre lo que usted estaba comentando de Francisco de Asís, también hay una particularidad que relatan sus biógrafos, y es que se comenta que este hombre pues realmente solicitó 2 gracias, 2 dádivas antes de fallecer. Una de ellas era poder sentir la pasión que Jesús experimentó antes de haber sido crucificado, y padecer una enfermedad larga. De acuerdo a algunos de sus biógrafos y personas que han reconstruido la historia tan enigmática de San Francisco de Asís, en algún momento, cuando este hombre estaba en una oración profunda, como en una especie de trance, apareció cerca a él un serafín que tenía 6 alas, y se acercó y le otorgó la posibilidad de experimentar ese dolor que él había solicitado, de percibir el mismo dolor que experimentó Jesús en la cruz. Fue en 1224 eso, él murió 2 años después. Sí. Es de los santos, aparte de los mártires de los primeros tiempos, que por el solo hecho de ser mártires, morir mártires, ya de hecho tenían un lugar ganado en el santoral. Cualquier mártir ya era santo. Pero este fue uno de los que más rápido fue canonizado. Él murió en 1226 y 2 años después ya era santo, San Francisco de Asís. Un hombre que además pues es el inventor de nuestro pesebre, por un lado, y aparte de eso, un hombre de una riqueza mística impresionante, con sus estigmas. Yo no sé si voy a mencionarlo así muy rapidito. Cuando hablaste de las mujeres, hay una que a mí eso me sorprende, porque fue corroborado. Una de las obras más hermosas del Renacimiento, de las esculturas, es el Éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. Y el Éxtasis se basa
en algo que le ocurrió a ella en la vida real, que ella orando y en un momento de un rapto místico, ella sintió que le punzaron el corazón, que la atravesaron con una flecha, así lo describe. Pues resulta que cuando ella murió, como sacaban algunos órganos para convertirlos en reliquias, encontraron que tenía la punzada de esa flecha en el corazón. Ahí estaba la huella de la flecha de aquel rapto místico, Santa Teresa de Jesús. Está corroborado y existen actas de eso. Cuando le sacaron el corazón tenía la punción de una flecha, Santa Teresa de Jesús. Y otras que los estigmas, por ejemplo, no eran evidentes desde el punto de vista físico, sino que se veían las manchas. Y como hablabas ahorita, se veía la cabeza de un clavo, sí, que aún debajo de la piel se podía ver como la cabeza de un clavo. No recuerdo cuál santa era una santa también. Y estos fenómenos, obviamente, que han sido muy estudiados, y hay algunos que son productos simple y llanamente de un problema psicológico, no sé, de una esquizofrenia, de algo así por el estilo, pero hay otros que sí son muy auténticos. El de Pío de Pietrelcina es bien interesante, porque ese sí lo acompañó por más de 50 años. El Padre Pío. Sí, hombre, el Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío es el santo más famoso del siglo XX. ¿Cómo fue su vida, Alejandro Bernal? Y tenía el don de la ubicuidad, ¿no? Sí, estaba en varios sitios a la vez. ¿Cómo fue su vida, Alejandro? Tal cual, como lo comentaba Néstor Juanje, me atrevería a decir que el santo más célebre del siglo XX, o al menos uno de los más célebres, sin lugar a dudas. Durante 50 años sufrió los estigmas de la pasión de Cristo y protagonizó un sinnúmero de fenómenos para muchos expertos parapsicológicos, un hombre que desafiaba nuestra realidad tal y como la conocemos. Su nombre de pila era Francesco Forgione. Este hombre nació en Pietrelcina en 1887 y desde muy joven mostró una gran devoción por la religión. Tan así que este hombre, pues como tal, luego se convirtió en fraile y finalmente fue ordenado sacerdote en el año 1910. Se comentaba que era un hombre que tenía una salud bastante frágil, aunque una fe realmente incorruptible, al menos tal y como lo denominan algunos de sus biógrafos. Pasó algo muy curioso en la vida de este hombre que cambió para siempre su efigie, su ser, y que lo llevó hoy en día a ser reconocido como uno de los santos más importantes del siglo pasado. Y es que el 20 de septiembre de 1918, este hombre se encontraba pues realizando un culto, dando una misa, cuando de repente sufrió un éxtasis, y en ese éxtasis observó a la figura de Cristo, y de acuerdo al relato de este hombre, de inmediato observó a Jesús, se le fueron formando estigmas en su cuerpo. Hay algo supremamente inquietante sobre el Padre Pío, Juan Jesús, Néstor y oyentes, y es que los estigmas de este hombre fueron en efecto estudiados por médicos, por científicos, y daban fe que tenían origen natural, no había nada artificial. Una herida producida por él mismo no era bajo ningún concepto, era algo que le ocurría, algo que desafiaba a la ciencia y sin lugar a dudas pues lo convertía en un personaje sin lugar a dudas único. Y nunca se le infectaron las heridas. Exactamente, esto, nunca desde se le el infectaron. punto de vista médico es imposible. 50 años con una herida abierta. Y ojo a esto. Y ojo a esto. Diariamente perdía el equivalente a 200 gramos de sangre. Y nunca tuvo anemia. Ni nada de esas cosas. De hecho, inclusive a él lo tuvieron confinado durante 10 años porque creían que era un farsante. Lo metieron por allá a una celda y no lo volvieron a dejar salir, porque consideraban que era un farsante, porque la gente llegaba con donativos que él utilizaba en unas obras de caridad que él tenía. Pero nunca, al cabo de 10 años tuvieron que decir si esto es auténtico. Es auténtico. Y 200 gramos de sangre diarios perdía y nunca tuvo anemia. Sí, es el gran santo del siglo XX y además la adoración que tiene y la cantidad de gente que va hasta el lugar de su tumba es increíble. Alejandro.
Curiosamente, hablando sobre la devoción, la veneración que ha suscitado este Padre Pío Juanje, quiero pues comentarles a grosso modo uno de los milagros por los cuales este hombre fue canonizado en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II. Y esto nos lleva al testimonio de una mujer llamada Consiglia de Martino, una mujer de 46 años que padecía un linfoma bastante complicado, tenía su salud muy comprometida, y lo que comenta esta mujer es que mientras se encontraba hospitalizada se encomendó pues a la memoria, a la fe a este hombre se le aparece como en sus sueños, en un estado en el que ella no estaba consciente, y ella da fe que después de este encuentro realmente pues su salud se restableció sin una explicación médica o científica al respecto. Le reitero, este fue uno de los dos milagros por los cuales Juan Pablo II canonizó al Padre Pío. Sí, el gran santo del siglo XX y una persona que demuestra que realmente el misticismo cristiano y el misticismo dentro de la Iglesia Católica pues todavía existe. Bueno, señores, nos queda un minutito para llegar ya al final, así que las conclusiones cada uno en 20 segunditos, que no tenemos más. Néstor Armando Alzate, que además ya digo que lo sigan en el canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Néstor, tus conclusiones. Mi conclusión es, vuelvo al principio, es que yo creo el milagro. Es decir, el santo existe, pero es que ¿cuántos santos conocemos que no han subido a los altares? ¿Cuántas veces oímos decir, mi mamá es una santa? Porque es que no tiene nada que ver inclusive con que sea ascendido a los altares o no. Es cómo vives, qué tipo de vida llevas, cómo te comportas. Hay santos por todas partes, pero en cuanto a que se generen milagros, es simplemente que la persona esté tan imbuida de su fe que sea capaz de provocarlo. Efectivamente, personas que están pegadas a la divinidad, y sigan a Néstor Armando Alzate en su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Alejandro Bernal. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Néstor. A mí me queda algo que pues ustedes comentaron al inicio, y es la importante de la espiritualidad por encima de la religiosidad, la relación personal que tienen cada uno de ustedes con ese creador, o como ustedes le quieran llamar, por encima de cualquier precepto o cualquier dogma. Y a mí me pueden seguir en las redes sociales en @alebernalpress con @. Pues yo solo quiero decir que tengan fe y péguense a la luz, que los milagros pueden estar a la vuelta de la esquina, y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.